¿Dónde es más fuerte el secreto? ¿En un cangrejo o en nosotros? Cangrejo, es más duro. Sexo. Células, el citosqueleto de las células. Lo que lo hace duro acá. A ver, ¿qué cosa es teoría celular? ¿Qué dice la teoría celular? ¿Qué es? ¿Han visto célula? ¿Han visto núcleo? ¿Han visto membrana? ¿Qué es teoría celular? Los cuerpos de todos los animales y vegetales están formados por células y Primero es decir, la teoría celular es un conjunto de principios que establecen la vida, que establecen los patrones para la vida. ¿Okay? Es teoría celular. Uno de los principios, ya lo comento, se dice que todos los organismos están formados por células. Otro principio, teoría celular. Ok. Toda célula proviene de células. No hay más generación espontánea, que aparece de la nada. Toda célula proviene de células. Ok. Entonces la teoría celular me dice que lo mínimo para poder vivir es una célula. Una célula. Y eso la teoría celular lo enuncia como con la frase de que la vida, la unidad biológica de los organismos vivos es la célula. La unidad biológica de los organismos vivos es la célula. ¿Qué cosa significa unidad biológica de los organismos vivos? Significa tres cosas. Estoy abarcando ahí tres principios. Estoy abarcando forma o estructura, estoy abarcando función y estoy abarcando información. O sea, yo puedo desmembrar este concepto en tres, diciendo la unidad morfológica o la unidad estructural de los organismos vivos es la célula. Segundo, la unidad fisiológica o la unidad funcional de los organismos vivos es la célula. Y tercero, la unidad informativa o la unidad genética de los organismos vivos es la célula. Esos tres conceptos se pueden agrupar en un solo, diciendo la unidad biológica de los organismos vivos es la célula. Al decir la unidad biológica, estoy abarcando, repito, forma, función e información. ¿Cuál vive más? ¿La mitocondria o el núcleo? El núcleo tiene más vida que la mitocondria. ¿De acuerdo? No puede ser. Si me dicen que la unidad estructural del organismo vivo es la célula, lo mínimo que vive es una célula. Una mitocondria no puede vivir. Entonces una mitocondria o un núcleo no puede vivir más que otra organela. No existe vida estructuralmente menos que una célula, no. Estructuralmente, para poder hablar de vida necesito núcleo, citosol, membrana, todo, todas las células, menos no hay. Igual funcionalmente. Yo digo una mitocondria funciona, claro, produce un montón de cosas, hace 1000 reacciones, etc. Pero esas 1000 reacciones que hace esa mitocondria me permiten decir que esa mitocondria vive funcionalmente. No, no le basta. La vida quiere más cosas. Lo que hace el litosoma, lo que hace el núcleo, lo que hace esto, lo que hace esto. ¿Ok? Funcionalmente lo mismo que vive es una célula. No puede ser una mitocondria, un litosoma, un núcleo. Si yo tengo la información del genoma de un organismo que saco de la célula, ¿esa información es la que necesita únicamente el organismo para que viva? No. Necesita información que está en la mitocondria, ADN mitocondrial, información que está en el citoplasma, ADN citoplasmático, para poder vivir. O sea, no basta la información del núcleo. Lo mínimo genéticamente para vivir es la célula. ¿Ok?
La célula entonces es la mínima unidad para poder vivir, para poder explicar la vida. Eso me dice la teoría celular, entre otras cosas. Significa que entonces la célula es el mínimo, esa mínima estructura para vivir, que ustedes ya la definieron con su núcleo, un montón de cosas y delimitada por una membrana, que es lo que vive. Será entonces una bolsa, esa membrana, y adentro una sopa que tiene solución, claro, porque hay sales que hacen baja, y en esa solución hay una suspensión, claro, porque hay organelas desde el núcleo de la mitocondria de los lisosomas que están ahí flotando. ¿De acuerdo? Una solución donde hay una suspensión de organelas al interior de la membrana, limitadas por esa membrana. Esa sopa embolsada es la célula. Ese era el concepto de célula hace algunos años. Pero felizmente hubo gente que comenzó a dudar. Y comenzó a dudar porque ¿cuántas sustancias diferentes hay en una célula? ¿Cuántas sustancias químicas hay en una célula diferentes? Varias de 5, 10, 100. Miles de sustancias diferentes. ¿Cuántas reacciones necesito para que una célula viva? ¿Cuántas reacciones necesitaré? Otras miles de reacciones que tienen que suceder justo en el momento preciso. Y si las reacciones son encuentros de dos sustancias para que reaccionen, interactúen entre ellas y salga otra, ¿se imaginan lo que entonces sería que sucedan miles de reacciones entre miles de sustancias justo en el momento preciso? Es difícil pensarlo, la probabilidad es muy baja, no creo que se dé así. Entonces hay algunos que comenzaron a dudar de eso, ¿no? Para que viva una célula y que coja miles de cosas y haga miles de reacciones justo en el momento preciso, es porque alguien debe guiarlo. Alguien debe estar orientando esas reacciones. No debe ser tan solo una sopa embolsada. Debe haber algo ordenado, algo que esté dirigiendo todas las actividades de la célula. Y entre esas cosas que se imaginaron que podía ser actividades dirigidas de la célula, estuvo una bien sencilla. Decían, esta célula es redondeada y su núcleo en el centro. Esta otra es más o menos cúbica y su núcleo en el centro. Por acá tengo otra especialidad que es como un cilindro y su núcleo en el centro. Y esta otra es nerviosa con unas ramificaciones enormes y su núcleo en el centro. ¿No le resulta sospechoso que cambiando miles de formas de células, todas tengan su núcleo en el centro y su núcleo en el centro? Algo parece que está condicionando a que el núcleo esté en el centro. Y hay en ciencias los experimentos más elegantes que se hacen son los más sencillos. La naturaleza a veces nosotros pensamos que nos complica la vida y por eso buscamos hacerlo más difícil. No, la naturaleza nos da las cosas sencillas, simples. Y por eso es que algunos científicos, pensando en fácil, hacen cosas maravillosas. A alguien se le ocurrió decir, ¿será que alguien coge al núcleo en el centro de las células? Porque si no debería estar cambiando. Y hace un experimento, un primer experimento bien fácil por los años 60, 60 años. Coge un poco de células de un tejido, la conserva en el microscopio, redondeada, núcleo en el centro, núcleo en el centro. Después las mete en una centrífuga y les da 64.000 revoluciones por minuto, o sea, tremenda fuerza. El núcleo es más denso. Entonces dice, si el núcleo es más denso, por pesado que es, tiene que caer. Así que después de la centrifugación, voy al microscopio y los núcleos ya no deben ser centrales, porque se han caído, están pegados a la membrana. Y cuando los ve, centrales toditos. A la conclusión que llega, y simplísima, viene por un experimento bien sencillo. Su conclusión bien simplísima es, alguien agarra al núcleo. Por eso es que después de centrifugarlo no se cae. Y dice, y seguramente si lo agarra al núcleo, lo está también sosteniendo a todas las otras organelas. Y sabe Dios qué más cosas está haciendo adentro.
pero nace la idea de que el interior de la célula no es un caos, no es una sopa, sino que hay un ordenamiento especial dentro de él. ¿Y por qué no lo veo? Bueno, hay dos cosas que responderían a eso. Porque de repente esas cosas que lo agarran son tan chiquitas, tan finitas, que no lo puedo ver al microscopio. O de repente, porque son transparentes y no las puedo ver. Si son transparentes, de repente coloreándolas, el candidato es proteínas. Entonces de repente son proteínas. Si coloreo con proteínas, debo ver. Y estos son los primeros experimentos que se hacen para tratar de ver a estas cosas que sostienen al interior de las organelas. Fallaron. Porque al ponerle tinción para proteínas, salía todo un manchón. Y era de esperar, porque si le pongo colorante de proteínas, coloreo no solo esas proteínas, sino todas las demás proteínas que tiene la célula. Uy, en la membrana tiene montones adentro, todo sale un manchón, no veo nada. Tuvimos que esperar hasta los años 70, casi terminando los 70, cuando la inmunología viene y nos ayuda, fabricando anticuerpos específicos contra determinadas cosas, a los cuales le pone un colorante y recién puedo ver solo alguna proteína especial. Pero eso ya 80s o más, o sea, casi 90s. Finalizando los 70s y los 80s, hay otro intento de tratar de ver estas cosas con microscopía electrónica. Y eso no salió. Y en efecto, es cierto, al interior de las células, todas las organelas y las funciones que cumple la célula en el interior no están en caos, no son desordenadas. Hay un orden muy alto dentro de la célula. Es una estructura muy ordenada en el interior de la célula. Y eso permitió descubrir lo que ahora llamamos citoesqueleto, una serie de fibras que forman un esqueleto interior de una célula. El citoesqueleto de la célula, el esqueleto de la célula, citoesqueleto. Y se pudieron distinguir hasta 3 tipos de filamentos diferentes que conforman este citoesqueleto, que le llamamos microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. 3 tipos de fibras, de hebras al interior del esqueleto. Si esto es cierto, entonces voy a dejar volar a mi imaginación y voy a dibujar cómo sería, porque todavía no lo sé, no lo he visto, cómo sería el interior de la célula con estas fibras que me imagino que hay adentro. Dibujaría una cosa así para la célula. La membrana, y adentro, en el citosol, acá adentro habrá un montón de organelas, por ejemplo, mitocondrias, retículos, ribosomas acá, vesículas que pueden ser ribosomas o vacuolas, etc. Y unas hebras grandes, estas verdes de acá, que serían los microtúbulos que atraviesan la célula. Otro montón de hebras, estas de acá, más delgadas, casi pegadas a la membrana, que serían los microfilamentos. Y otras, estas lilas caóticas que atraviesan toda la célula, que serían los filamentos intermedios. O sea, así sería la célula al interior. Entonces, una sopa donde estén bailando todas las organelas. Están amarradas ahí. Me imagino que sería así. Es un dibujo. ¿Será así? Por los años 90 le dije a la inmunología, nos viene y nos ayuda. Y Darnell toma esta foto hermosísima de una célula. Hermosísima, pero si no les explican qué es, lo ven ahí, que es una figura abstracta. ¿Qué cosa hicieron? Esto es ya 90s. Entonces ya se conocía todo lo que son estas fibras, se las aislaba, etc. Entonces, extrajo microtúbulos, se los inyectó en un conejo y luego los sangró al conejo y le sacó anticuerpos antimicrotúbulos. Claro, porque si le meto microtúbulos, el sistema inmune del conejo fabrica anticuerpos contra esos positivos, contra microtúbulos. Y a esos anticuerpos antimicrotúbulos les pegó fluoresceína. La fluoresceína es una sustancia colorante, conjugado se llama, pegada a ese anticuerpo, que se
le pongo luz ultravioleta, lo veo verde. Por otro lado, sacó microfilamentos, se los inyectó en otro conejo y a sus sangre, que tenían anticuerpos antimicrofilamentos, les conjugó otro colorante, rodamina, el rojo, rodamina. Y sacó algunos filamentos intermedios, se los inyectó en otro conejo y sacó anticuerpos antifilamentos intermedios. Y los conjugó con cumarina, que es otro colorante, amarillo. Luego mezcló los tres anticuerpos y se los tiró a una célula. Los lavó, etc. Y el resultado es ese que vimos en el ecran. Todo lo verde es fluoresceína, o sea, serán los microtúbulos. Porque como es anticuerpo antimicrotúbulo, se pega solo al microtúbulo, a nada más. Y como está arrastrando el colorante verde, lo tiñe de verde. Todo lo rojo será los microfilamentos y todos los amarillos los filamentos intermedios, porque son anticuerpos específicos. Aquí interesante. Lo verde, microtúbulos, o sea, los microtúbulos vienen en todas las células. ¿Y cuán lejos estaba entonces en mi dibujo? Yo había hecho microtúbulos como unas mangueras enormes. No son pues mangueras enormes, son finísimas, delgadísimas. Y yo le había hecho unas 5 o 6 a la célula. No son 5 o 6, son de repente miles en el interior de una célula. Y orientadas al interior, que es la membrana casi de la célula, por acá están los límites de la célula. Y los microfilamentos, también montones, los veo rojos acá. Pero miren, es diferente, los microfilamentos no están en el centro, están más a la periferia, pegados más a la membrana. Y los filamentos intermedios, que por acá hay amarillo, por ahí hay amarillo. O sea, están más indiscriminadamente tomando pero en todas las células. ¿Este azul qué cosa será? El núcleo. El núcleo. ¿Por qué no veo azul si yo le he puesto anticuerpos antinúcleo? ¿Por la cromatina? ¿Por? La cromatina. Por la cromatina. La cromatina con luz ultravioleta, para poder ver los colores tengo que poner luz ultravioleta. La cromatina con luz ultravioleta se tiñe de lila o azul. ¿Por qué? Porque el ácido nucleico que hay en el núcleo tiene adenina, guanina, timina, citosina, y estos absorben luz a una longitud de onda con un pico a 260 nanómetros. Eso es ultravioleta. Por eso si lo veo violeta o azul. Ok, y miren que tenemos el citoesqueleto de una célula fue propuesto en 1970, propuesto en el 70 por Porter, Bagley y Volosevic. Y lo proponen como un retículo microtrabecular. Retículo es una red. Micro chiquito. Trabecular, trabado. Una red microscópica trabada de fibras. Y recién se puede ver por 1972 más o menos al microscopio electrónico. Microscopio electrónico de alta aceleración secado a punto crítico mediante criofractura. ¿Qué lentes usa el microscopio electrónico? Ya han visto ustedes microscopio de las prácticas de lentes convergentes. ¿De qué cristal? Los del microscopio óptico es de borosilicato, el cristal es borosilicato. En el microscopio electrónico Excelente. ¿Qué lentes usa? ¿qué tipo de lente usa el microscopio electrónico? ¿De qué tamaño es el microscopio electrónico? El microscopio compuesto que lógicamente es una mole de ese tamaño. No. El microscopio electrónico de ese tamaño es más grande. Más grande. El microscopio electrónico es una monstruosidad de 1,5 metros, 2 metros de alto. Una cosa enorme. El tubo por el que se ve, que capta la imagen del microscopio electrónico, es un cilindro de más o menos 1 metro de diámetro y 1,5 metros de alto. Entonces,
Los lentes son el mismo aire. Los lentes están conformados por electroimanes alrededor de ese cilindro que generan campos eléctricos. O sea, el lente es campo eléctrico. Son campos eléctricos. ¿Okay? Ese es un microscopio electrónico. No ve luz. El microscopio óptico ve luz. Este no ve luz. Se observa la imagen gracias al impacto de los electrones, por eso es electrónico. Entonces no bombardea con luz, bombardea con electrones. Con electrones. ¿Y cuál es el máximo aumento que uno puede conseguir en un microscopio óptico? 1000 aumentos, 1500 tal vez, pero eso es bien complicado. ¿Okay? Porque sería 100 por 10, 100 por 10, 1000. ¿Cuántos aumentos se puede lograr en un electrónico? 4. ¿Cómo que 4? Si el óptico avanza 1000, un electrón ¿nadie? 4000. Pero si el óptico te da 1000, un poquito más de 500.000, un poquito más de 500.000, un poquito más de medio millón de aumentos. Es enorme, mucho más potente, enormemente más potente. Hay dos tipos de microscopía electrónica. La microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido o escáner. La microscopía electrónica de transmisión necesita de cortes muy delgaditos, porque a la muestra la bombardea con electrones, los electrones atraviesan la muestra y los que pasan me generan una imagen en una placa fotográfica. Y eso es lo que veo. Como son solo electrones y no luz, la fotografía de microscopía electrónica siempre es en blanco y negro. No puede haber colores. El de barrido o scanning usa muestras más gruesas. Y el bombardeo con electrones no hace que el electrón lo atraviese a la muestra, sino que rebote, cae y rebota. Y el rebote de los electrones es captado en la película, y eso es lo que se observa. Por eso es que esta microscopía en 3D de rebote de electrones es bien bonita, porque sale en 3 dimensiones. ¿No ve que los electrones salen disparados en todas las direcciones? Entonces salen en 3 dimensiones, con imágenes bien bonitas. Hay una técnica que se llama criofractura, que es la que se empleó para ver en microscopía electrónica el citoesqueleto. Si yo quiero observar una muestra blanda, que es casi todos nuestros tejidos en microscopía electrónica, y necesito hacer cortes muy finos, cortes de repente 6, 8, 10 micras de espesor, no se puede hacer, porque como la muestra es el tejido es muy blando, a la hora de cortar, el borde del cuchillo, por más filoso que esté, lo aplasta y lo deforma. Entonces no se puede hacer. Entonces alguien ideó un sistema para hacer este tipo de cortes, que se llama criofractura. Enfriar la muestra. La meten a menos 50, menos 60 grados, 50, 60 grados bajo cero, o se congela. Entonces la muestra está dura, pero es más difícil cortar la muestra dura. Si es más difícil, entonces en vez de cortarla, la quiebro. Una vez que está dura, le meto un golpe. ¿Qué sucede cuando le meto un golpe a algo que es muy compacto y duro? Se quiebra, no se corta ni se rompe, se quiebra, ¿de acuerdo? Y al quebrarse, ¿dónde se quiebra? En las uniones más débiles. Por ejemplo, si yo tengo una cosa que tiene membrana y citoplasma y le meto el golpe criopreservado, ¿dónde se quiebra? En el límite entre la membrana y el citoplasma. Si yo me imagino que al interior de la célula hay un montón de fibrillas que lo pasan y le meto el golpe, se destapa dejándole las fibras, porque no se va a quebrar la fibra justo por en medio, ¿no? Sino por encima, entre la fibra y el citoplasma. Eso se le ocurrió. Y eso se trató de hacer. Por eso es que usan microscopio electrónico de alta aceleración con cada punto físico no ya tiene criofractura. Vamos a ver unas imágenes en este microscopio de este citoesqueleto. Este citoesqueleto es un retículo de fina
¿Qué significa una estructura dinámica? Que está cambiando. Bastante movimiento. Claro, porque si fuera una sola estructura, imagínense, agarra todas las organelas y los tiene ahí todo el tiempo. Y estas nosotros sabemos que cambian de posición para que la célula pueda funcionar, pueda trabajar. ¿Cómo se explica esto? Con el citoesqueleto dinámico. Dinámico quiere decir que si es que yo necesito que algo vaya para este lado, entonces le fabrico citoesqueleto hacia ese lado. Si ahora ya no quiero que la mitocondria no esté acá, sino esté más acá, entonces destruyo ese citoesqueleto y la mitocondria tiene que moverse a otro lado. Eso es dinámico. O sea, el citoesqueleto está constantemente cambiando. Se está construyendo y se está degradando. Ese es el concepto de estructura dinámica. De acuerdo a cambios morfológicos, si yo quiero cambiar la estructura de la célula, o cambios fisiológicos, si yo quiero que la célula haga alguna cosa diferente en alguna zona. Cambian las fibras estas. El citoesqueleto entonces ayuda a dar forma de las células. Las células tienen una forma, por eso yo puedo decir hay células estrelladas, células esféricas, células cilíndricas, etc. ¿Por qué esa forma? La membrana no es esa forma. La membrana es demasiado fluida, se aplastaría. ¿Qué cosa le da la forma a las células? Algo que está debajo de la membrana y que la sostiene. Por eso ese es el citoesqueleto. Le ayuda a la célula a tener forma. Mantiene la posición de las organelas, claro, porque está sosteniendo la salud interior de la célula. Sirve de pista para mover organelas, cromosomas y otras estructuras. Las organelas se mueven dentro de la célula porque se desplazan sobre el citoesqueleto. Por eso sirve de pista, como rieles, para que se desplacen las organelas. Genera movimiento celular. Claro, si le cambia la forma a la célula, puede hacer que esta se mueve. Forma parte de organelas locomotoras. Claro, conforman cilios y flagelos. Y es porque el esqueleto al interior del cilio se mueve, es que el cilio se mueve, porque el citoesqueleto que está dentro es el que se está moviendo. Y eso genera pues movimiento en la célula. Esto es importantísimo. Tiene sitios para fijación de RNA mensajero. Yo tengo un montón de RNAs mensajeros en cada una de mis células, producto de la síntesis de este RNA a partir de los genes que tengo en el DNA. Pero yo trabajo con proteínas. Yo necesito proteínas que son sintetizadas de acuerdo a la información que tengo en el DNA. Pero no puedo leer la información del DNA y pasarla directamente a proteínas. Necesito un traductor. Ese es el RNA mensajero. Por eso es que primero leo el DNA, fabrico los mensajeros y después voy a leer los mensajeros uno a uno para producir la proteína que está codificada en ese mensajero, en ese RNA mensajero. Pero ¿cuántos mensajeros tengo? Miles, de los miles de genes que tiene mi célula. Y yo tengo que producir la proteína que necesito justo en el momento preciso. ¿Por qué yo voy a producir, por ejemplo, lactasa si yo tomo leche? Tendré que producir la lactasa en el momento que tomo la leche. Mi célula no puede estar produciendo alcohol deshidrogenasa si no he tomado nada. Comenzará a producir alcohol deshidrogenasa cuando vea las primeras moléculas de alcohol después de que tomamos el realidad. ¿De acuerdo? Entonces, cabe pensar, si yo tengo el RNA de alcohol deshidrogenasa, el RNA de lactasa, el RNA de esto, de otro, a ensartar justo ese mensajero en el ribosoma que tiene que producir la proteína en el momento preciso en que yo tomo cada 4 horas. Es difícil imaginarse que ese mensajero, si hay miles, tiene que escogerlo justo al preciso para que se vaya y se ensarte al ribosoma. Eso no es al azar. Alguien debe estar haciendo. El citoesqueleto tiene sitios para fijación de RNA mensajero. Es el citoesqueleto quien agarra este y lo ensarta. Agarra el otro y lo ensarta. Y además tiene que ensartarlo en el ribosoma por el inicio. No es solo juntarlo, porque si al mensajero lo pega al ribosoma por la mitad del mensajero, no produce nada. O sea, es una actividad dirigida bien elaborada esta.
Además, el citoesqueleto participa en la transmisión de señales. La respuesta de mis tejidos es una respuesta que se genera gracias a señales que recibe del medio externo. Yo comienzo a tiritar cuando hace frío. ¿Por qué comienzo a tiritar? Porque mis células comienzan a moverse después de haber sentido el frío. Entonces ahí hay unas señales que a mi célula tiene que decirle: afuera hace frío, comienza a moverse para calentarse. El movimiento aumenta la temperatura. Entonces son señales. Pero los que manejan esas órdenes fuera de la célula nunca entran a la célula. Si nunca entra, va a la sustancia que le comunica: hay frío, llega a la membrana de la célula, se pega a la membrana, nunca entra. ¿Y cómo hace que la célula comience a fabricar proteínas para que se mueva? La orden para la síntesis de proteínas está en el núcleo. ¿Cómo? Desde la membrana hasta el núcleo se pasa la orden, le grita. Por receptores. El receptor recibe la membrana, pero la membrana hasta el núcleo es una distancia abismal, pensando en el tamaño de las moléculas. ¿Ok? Alguien tiene que llevar la señal. El citoesqueleto participa en la transmisión de señales. Recibe la orden y a través de sus fibras hasta el núcleo a decirle algo: esto está pasando afuera, para que la célula pueda reaccionar. Ok, entonces las funciones son importantísimas y enormes. Conociendo un poquito más, entonces puedo imaginarme otra vez un cortecito de una célula, de un pedacito, para ver cómo es adentro. Otra vez dibujos, entonces es lo que yo me imagino, para ver cómo son los diferentes tipos de citoesqueleto. Y encontraré algo como esto: membrana plasmática, acá tengo el retículo, por acá hay una mitocondria, la otra membrana, y por acá seguramente algunas partículas que deben ser ribosomas, etc. Y lo he cortado con un adoquín de células. Encontraría entonces, miren, estas fibras que atraviesan todo el citosol. Microtúbulos. Los microfilamentos, esto de acá, más bien pegados a la membrana, cosa que me decía ese diagrama de la célula. Los microtúbulos están en el centro de la célula, pegados al núcleo. Los microfilamentos también en la periferia, esos rojos, claro, están pegados a la membrana. Y los filamentos intermedios casi no los veía, los amarillos, un poquito, uno que otro por ahí, cuando se agrupaban mucho. Estaban en toda la célula, claro, porque son chiquitos y son los encargados de unir a los otros filamentos. Yo tengo un microtúbulo y otro microtúbulo, seguramente el peso lo deforma. Para que no se deformen, entonces hay conexiones entre ellos. Eso lo dan los filamentos intermedios, los amarillos. Y eso me permite establecer más o menos las diferencias entre ellos en cuanto a dimensiones. Los más gruesos y resistentes son los microtúbulos. Los microtúbulos tienen alrededor de 24 a 25 nanómetros de diámetro. Y como dice su nombre, son tubos reales. O sea, hay un hueco. Y son, llamémosle, la imaginación nos permite, son duros, o sea, como tubos. Y al decir tubos reales, quiere decir que la luz interna del tubo no se colapsa, no se aplasta. Por eso son tubos. Los microfilamentos o filamentos de actina son los más delgaditos, 7 nanómetros de diámetro más o menos. Y no son tubos, estos son sólidos. Es como una cadena que tuviera eslabón, como una cadena de eslabones. ¿Ok? No es tubo. Y los filamentos intermedios, otra vez son tubos, pero esos son tubos virtuales. O sea, no son como tubos, sino como mangueras que tienen una luz interna, pero que se aplazan. Es como el intestino. Mientras esté bien, el intestino está distendido. Pero si no hay comida, se aplasta y se cierra, se colapsa. Igualito son los filamentos intermedios, tubos virtuales que se pueden colapsar. Y tienen más o menos 10 a 11 nanómetros de diámetro. 10 a 11 nanómetros, o sea, intermedios en cuanto a espesor. ¿Ok? ¿Dónde están? La microscopía electrónica me ayuda. Aquí se hace lo mismo, se han fabricado anticuerpos
en animales contra cada uno de los filamentos, se les ha conjugado un colorante, fluoresceína, cumarina, fluoresceína verde, cumarina amarilla y rodamina roja. Y se nos ha tirado a células, pero a diferencia del anterior, ya no es una misma célula, sino por separado, a células diferentes. Y se lo ha metido a microscopía electrónica, ya no a microscopio UV como en el anterior, por eso los veía colores, sino a microscopio electrónico, por eso los veo en blanco y negro, el colorante no me ayuda. Y observo esto. Miren acá, actina. Actina es la proteína que forma los microfilamentos. O sea, lo que estoy viendo acá van a ser microfilamentos. Miren la localización. ¿Ves? Le dan la vuelta a la célula. O sea, son hebras periféricas, más bien salidas, más pegadas a la membrana. Aquí tengo tubulina, antitubulina, anticuerpos antitubulina. Tubulina es la proteína que forma los microtúbulos. Miren la localización, bien diferente. No son periféricos, estos más bien son centrales. Estos son los espacios que me deja el núcleo. O sea, los microtúbulos salen del núcleo hacia afuera, están al interior de la célula. Y esta es con anticuerpos antivimentina. La vimentina es una de las proteínas que conforman los filamentos intermedios. Porque mientras los microtúbulos se conforman solo de tubulina, mientras los microfilamentos se conforman solo de actina, los filamentos intermedios tienen hasta 6 proteínas diferentes que lo conforman. Una de ellas es vimentina. Y esta es la imagen que me da en una célula. ¿Qué me quiere decir esto? Primeramente, la nitidez. Miren la nitidez en estas dos. La fibra está bien definida. Acá no veo nitidez muy bien definida. Está como un poco manchón. ¿Por qué? Eso me quiere decir que los filamentos intermedios son chiquitos, cortitos. Por eso es que hay muchos de acá que los estoy viendo de punta o en diagonal. Y eso no me da nitidez en imagen. Lo veo como manchón porque son chicos en tamaño. ¿Okay? No en grosor, en tamaño, en longitud. Y la otra conclusión que puedo sacar es que su distribución es a lo largo de toda la célula. No es como los microfilamentos en la periferia y los microtúbulos en el centro. No, acá están en toda la célula. Repartidos en todos los sitios. Ok, conozcamos los primeros, los microtúbulos. Conociendo los microtúbulos, el resto es una extensión de eso. Los microtúbulos son tubos cilíndricos, ya lo decía hace un ratito, les dije, son tubos reales, tubos cilíndricos con más o menos 24 nanómetros de diámetro y una pared de 5 nanómetros. O sea, si tiene 24 nanómetros y la pared es de 5 nanómetros, ¿de cuánto es el hueco? 14. ¿Cómo que? 14. 14. Porque tengo una pared de 5 y abajo la otra pared. Porque es un 5 y 5, 10. 24 menos 10, 14. Más o menos 14 nanómetros de hueco. El único. ¿Ok? En el centro. Están conformados por dos subunidades globulares diferentes de tubulina. La misma proteína, tubulina. Pero alguna diferencia entre ellas porque son dos unidades diferentes, llamadas alfa y beta. O sea, tubulina alfa y tubulina beta. Estas dos se unen formando un dímero, que va a ser un heterodímero. Dímero porque tiene dos unidades, hetero porque no son iguales. Entonces alfa y beta. ¿Ok? Entonces heterodímero alfa beta de tubulina. Les dije que los primeros experimentos para verlos se hicieron con microscopía electrónica mediante criofractura. Estas son las imágenes que les dejan ver a los microtúbulos años 74, 76 más o menos, las primeras imágenes de este citoesqueleto. La primera imagen es mediante microscopía electrónica de transmisión, o sea, criofractura, cortes muy delgaditos, ahí lo atraviesan los electrones, esto es lo que me deja ver. Ah, o sea, son ciertos, pues miren, ahí están los tubos. Los veo, los tubos, los puedo aislar, los puedo separar. Ahí están. Esto lo
lo puedo ver, ¿por qué? Porque con la criofractura lo que he hecho es lo he destapado, y al destaparlo me queda en una superficie donde se quebró, me queda la huella pues, de los túbulos. La segunda imagen son microtúbulos, pero mediante barrido. O sea, la misma muestra se ha destapado mediante criofractura, pero ahora ya no lo hago que los electrones lo atraviesen, sino que reboten. Por eso les digo, este es mucho más bonito, esta microscopía, más impactante, porque se ve como en 3 dimensiones, ¿no? Le genera sombra, ¿no? Pero son reales, pues ahí están. Son estructuras que están al interior del tubo. Aquí se emplean colorantes fluoresceína con anticuerpos antitubulina para demostrar que los microtúbulos tienen un rol protagónico al interior de la célula, como por ejemplo en la mitosis. En la mitosis nosotros sabemos que los cromosomas, primero la cromatina está desordenada, después se forman los cromosomas en el centro, forman la placa ecuatorial, y de repente todos como soldaditos comienzan a desplazarse, unos a la derecha y unos a la izquierda, hasta que cuando llegan ya para la telofase se agarran, se separan las células, dos células hijas. Cabe preguntarse ahí dos cosas. Primero, ¿cómo es que los cromosomas se sientan o se ordenan y comienzan a marchar casi a los dos lados ordenaditos? Ordenaditos. Sobre algo tendrán que ir. Sobre microtúbulos. Primero. Y segundo, ¿cómo es que todos los cromosomas se van algunos hacia la derecha, los otros a la izquierda? ¿Y no habrá alguno de estos rebeldes que se dé la vuelta y los otros van a la derecha y que se vaya para la izquierda? No. Todos se van ordenaditos. ¿Cómo es que se van ordenando? Microtúbulos. Los microtúbulos son los que dirigen ese movimiento. Y acá se lo comprueba. Además, que puedo por acá comprobar cómo esta formación de microtúbulos es una actividad dinámica de la célula. Esta primera imagen me muestra el núcleo. Como estoy trabajando con ultravioleta, el núcleo lo veo azul o violeta. El núcleo de la célula, acá hay DNA, por eso es azul, pero está en interfase. O sea, la célula está en reposo, por tanto, recién se está agrupando la cromatina y recién se hace visible en el núcleo. Y a esta célula le he puesto anticuerpos antitubulina conjugadas con fluoresceína. A la hora de meterle luz ultravioleta, los microtúbulos deben verse verdes, porque tienen fluoresceína. Todavía no hay. Todavía no hay, sin embargo, puedo ver una refringencia verdosa alrededor del núcleo, ¿cierto? ¿Qué significa esa refringencia verdosa? Que la célula está comenzando a acumular tubulina. Quiere decir que va a fabricar microtúbulos ahí, pero todavía no hay. Estructura dinámica, recién se van a formar. Esa célula va a entrar en mitosis. Miren un poquito más tarde. Ya el núcleo se ve como un plato de fideos, como un plato de suri. O sea que la cromatina ya se está ordenando en cromosomas. Están teniendo las formas de cromosomas la cromatina. Esta es una profase, estoy entrando en profase. Miren los pasos de profase. Y miren la referencia verde. Está acumulando tubulina. Un poquito más tarde, miren, un polo acá y otro polo acá. O sea, comienza a dividirse la cromatina para darnos los dos juegos de cromosomas que se van a repartir. Y ya la refringencia verde comienza a verse como neblinas. O sea, acá ya hay microtúbulos alrededor del mundo. La siguiente imagen me ha captado una célula cuando se está separando. Ya esto ya es una anafase seguramente, ¿no? Y de todos los cromosomas, miren la refringencia verdosa, pero lo estoy viendo de punta. De tal manera que acá en el centro del cromosoma quiero ver el puntito de lo que le llamo uso acromático. Y este uso se está alejando hacia allá. Y los cromosomas seguramente van a ser así. Pero en esta imagen casi lo mismo, pero ahora sí se cogió de perfil la imagen. ¿Ve? Y la veo así. Acá está el uso acromático, los cromosomas que están desfilando unos hacia un lado, otros hacia el otro lado. Y miren verde. ¿Ve?
tubulina. O sea, ya ves, son microtúbulos que generan el camino, pues. Son los rieles por donde se va a desplazar el cromosoma. Microtúbulos. Acá ya se separaron y cada uno tiene su uso acromático. Más tarde, ya son dos células, acá se está estrangulando. Y más tarde, ya se separaron según en dos células, pero otra cosa interesante. Se parece tu bolillo. Ya no hay verde. La verde está solo como refrigencia alrededor de los núcleos. O sea, ya no necesito los microtúbulos, los disuelvo. Pues, por eso es estructura dinámica, desaparecen. Desaparecen otra vez. Solo se forman cuando son necesarios y no se destruyen. ¿Ok? Entonces sirven para uso acromático, son el uso acromático durante la mitosis. Por uno de estos estados, acá o acá, en uno de estos, lo que han hecho los autores estos es extraer un pedacito donde haya un uso acromático, ampliarlo mucho, emplear la coloración solo para ver tubulina y no están viendo cromosomas. Entonces, por más que esté ahí, no lo veo al cromosoma y lo que observamos es esto. Ahí está el uso acromático. O sea, todas las fibras de tubulina. Los cromosomas no los estoy viendo porque no se está empleando ultravioleta de salón. ¿Ok? Entonces, el uso acromático, y estos son anticuerpos antitubulina. O sea, lo que estoy viendo son microtúbulos. ¿Ok? El uso acromático está conformado por microtúbulos. Sobre microtúbulos se mueven los cromosomas. ¿Cómo se ensamblan estos microtúbulos? Dijimos que se ensamblan mediante un heterodímero de alfa y beta tubulina. Alfa y beta. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta tubulina. La unidad es el heterodímero y se ensambla helicoidalmente, o sea, le entra alfa, beta tubulina, luego alfa, beta, o así. Alfa, beta, luego entra esta otra, y esta otra, y así sucesivamente, y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta. De esa manera se ensamblan. De tal manera que si cortamos por acá y lo observamos desde abajo, vamos a observar esto de acá. ¿Sí? Un cuerpo formado por una capa, en este caso de alfa, pero si hubiese sido el corte por acá, vendría acá la capa beta. Cada secuencia de alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, así, se llama protofilamento. Pero tengan la idea, por favor, que no se forman protofilamentos y que después se pegan estos protofilamentos para hacer el tubo. No es así. El protofilamento es una entidad teórica para poder medir. Por ejemplo, si lo corto y veo aquí, puedo yo decir, cada fuente está conformada por 13 protofilamentos. Para eso me sirve. Pero no es que se forme el protofilamentos. Yo en ningún momento puedo ayudar un protofilamento solo. No se puede. Porque se ensamblan, repito, helicoidalmente. O sea, este de acá, y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta, y así. ¿Cuál es la función de los microtúbulos? Sirven de andamio para determinar la forma de las células. Sostienen a la membrana para darle la forma de las células. Sirven de pistas para que se muevan las organelas y las vesículas al interior de la célula. Forman las fibras del uso para separar cromosomas durante la mitosis. Y se disponen en forma geométrica dentro de flagelos y cilios para que al moverse el flagelo y el cilio se muevan. Locomoción de las células. Los microtúbulos se ensamblan desde heterodímeros de tubulina que se adicionan a un extremo. Se llama extremo de crecimiento, extremo de polimerización o extremo más. Eso quiere decir que los heterodímeros se unen al túbulo que está creciendo solo a un lado, no al otro lado, porque el otro lado es de destrucción, ahí están saliendo. Esto es importantísimo entenderlo, porque si solamente se unen a un extremo y el otro extremo sirve para el rompimiento, entonces el túbulo tiene direccionalidad. Va a tener una direccionalidad que es importante para el funcionamiento del tubo. ¿Ok? Se unen entonces al extremo de crecimiento. El ensamblaje de estos heterodímeros de tubulina para formar el tubo necesita energía. Que un dímero se una al otro y se una al otro. Esta energía lo da
fosfato, depende de GTP, el ensamblaje de túbulo. Se hace así entonces, ¿ven? Este es el extremo de crecimiento, extremo más, y los dímeros van entrando acá. ¿Cómo se supo que es así el ensamblaje? Trabajando con heterodímeros de tubulina marcados radioactivamente. Un montón de heterodímeros sin marca y se les puso unos poquitos marcados y luego se observó unos minutos después dónde está la marca y se los encontró acá la marca. Está entrando al inicio del microtubo. Minutos después se vio dónde está la marca. Ah, ya no está al inicio, la marca está acá. Más tarde está acá. Y más tarde está saliendo otra vez. No es que la marca esté avanzando dentro del túbulo. Lo que pasa es que el túbulo está formándose por acá y está destruyéndose por el otro lado. Por eso es que parece que la marca se desplaza. ¿Ok? Pero es ensamblaje y desensamblaje. Donde entran los heterodímeros se llaman extremo más. Y donde salen se llaman extremo menos. O extremo de crecimiento y extremo de destrucción. O extremo de polimerización y extremo de despolimerización. Por eso son estructuras dinámicas. Los microtúbulos tienen estas estructuras teóricas que son los protofilamentos, la secuencia de alfa, beta, tubulina. Cada subunidad globular consta de una sola molécula de tubulina. Cada bolita es una sola molécula de tubulina, o alfa o beta. Las subunidades se disponen en hileras longitudinales llamadas protofilamentos. Ojo, aunque no es el ensamblaje del protofilamento. El ensamblaje es dando la vuelta, helicoidal. En un borde transversal se nota que los microtúbulos casi siempre tienen 13 subunidades por circunferencia, o sea, tienen 13 protofilamentos. Cada microtúbulo tiene 13 protofilamentos. Salvo algunos que pueden tener 10 en algunas circunstancias, vamos a verlo en su escuela, siguiente clase. El protofilamento presenta una estructura asimétrica, o sea, alfa tubulina en un extremo y beta tubulina en otro extremo. De tal manera que el protofilamento tiene alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. No puede ser alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, beta, alfa. No, siempre es alfa, beta. Por el ensamblaje. El ensamblaje se va así y se va siempre en orden. Entonces tiene una estructura asimétrica. Los microtúbulos tienen una polaridad. ¿Por qué tiene la polaridad? Porque se ensamblan de un lado y se desensamblan por el otro lado. Eso es una polaridad. Más, menos. Es una polaridad más, menos. La polaridad estructural de los microtúbulos es un factor importante en el ensamblaje de las organelas y en las actividades mecánicas dirigidas. ¿Qué cosas son actividades mecánicas dirigidas que hacen la Transporte. movimiento? El movimiento. Por eso es que las organelas saben a dónde se van. Por eso es que los cromosomas todos marchan hacia un lado y no hay ningún rebelde que pueda irse hacia el otro lado. No puede. ¿Por qué? Porque los túbulos donde están yendo tienen polaridad, más o menos. Entonces tienen que ir solo hacia una polaridad, no pueden ir al otro lado. ¿Ok? Por eso es importante la polaridad. Los microtúbulos tienen unas proteínas que están relacionadas a ellos. Se llaman PRNs. PRN significa proteína relacionada con microtúbulos. PRNs. Se encuentran algunas en todas las células. Todas las células. Por ejemplo, PRN4. En todas las células tienen PRN4. Y algunas PRN son específicas de determinado tejido. Por ejemplo, PRM2, solamente el tejido cerebral. Pues hay PRMs específicas y hay PRMs genéricas, todos los tejidos. Las PRMs tienen una porción globular o cabeza que se fija al microtúbulo y una región filamentosa o cola que está saliendo del microtúbulo. Entonces, si tengo un microtúbulo con un montón de PRMs pegadas, pareciera que el microtúbulo tuviera un montón de pelitos. ¿Ok? El pelito suelto, la cola de la PRM y la cabecita del pelito está pegada al microtúbulo. ¿Para qué sirven los PRMs? Para interconectar microtúbulos formando haces visibles mediante
acá y otro microtúbulo acá para que sostengan el techo, cosa que si hay un peso alto en el techo no lo aplaste y no colapse el cuarto, la célula. Yo necesito que estos microtúbulos tengan resistencia y para eso los amarro. Yo los puedo amarrar a los microtúbulos mediante filamentos intermedios, que ya los describimos, que conectaban al microtúbulo. Pero un filamento intermedio es una proteína compleja, así que yo podré construir un filamento intermedio para amarrar túbulos cuando estos estén alejados, una columna por ahí, la otra por acá, lo uno con un filamento intermedio. Pero si las dos columnas están tan cercanas entre ellas, no es económico para la célula fabricar un microfilamento con un filamento intermedio. Entonces solamente con PRMs, o sea, no las amarro, las pego. El golpe pone y se pegan las dos columnas. Esas son las PRMs. Haces puentes transversales para pegar columnas, para pegar túbulos cercanos. Incrementan la estabilidad de los microtúbulos. Claro, porque si los tengo amarrados es más difícil que estos se rompan. Incrementan la estabilidad. Alteran la rigidez. Lógico, mientras más PRMs tengo, los túbulos son más rígidos. Y influyen en la velocidad de ensamblado de los microtúbulos. La velocidad de ensamblado de los microtúbulos estará determinado por la facilidad con que se unen los heterodímeros y la velocidad con que se separan los heterodímeros. Si la unión de heterodímeros es más rápida que la separación de heterodímeros, el microtúbulo crece. Si la unión de heterodímeros es más lenta que la separación de dímeros, el microtúbulo se acorta. Eso se llama ensamblaje. Por eso decimos, la velocidad de ensamblado de los microtúbulos está asociada a la cantidad de PRMs. Porque si yo tengo microtúbulos con muchos PRMs, para que les quite el dímero, primero tengo que soltar el PRM. Entonces demora más el desensamblado. La actividad de estas PRMs está controlada por fosforilaciones, desfosforilaciones, que las hacen proteínquinasas en algún aminoácido particular. ¿Qué hace una proteínquinasa? Vale, pega fosfatos a una proteína, por eso es proteínquinasa. Quinar es pegar el fosfato. Pega un fosfato a una proteína. Si es proteínquinasa, le pega a la proteína. ¿Dónde se les puede pegar a las proteínas fosfatos? En grupos OH o SH. O sea, solo determinados aminoácidos pueden afectar el fosfato. ¿Qué aminoácidos? Cuando vemos proteínas, incluso comenté de tirosinquinasas, comenté de cáncer y de tantas cosas. Treonina, serina, tirosina y cisteína. Treonina, serina y tirosina tienen OH, cisteína tiene SH, o sea, solo ahí puede pegarse el fosfato. Por eso es que las proteínquinasas... Cuatro. Claro, por eso es que las proteínquinasas pueden ser tirosinquinasas, serinquinasas, cisteínquinasas y treoninquinasas, solamente, dependiendo de dónde le pegan el fosfato. Por eso acá dice, en un aminoácido particular, claro, uno de esos cuatro, se pega el PRM al túbulo. Se fosfolina, o sea, le quito el fosfato, se les pega la PRM. La fosfolino, la pego. La desfosfolino se les pega. Fosforilaciones y desfosforilaciones controlan la unión de PRMs a los túbulos. Así están entonces. Un túbulo, un microtúbulo, y esta es la PRM. Esta es la cabeza de la PRM y esta es la cola de la PRM. Si de estos hay montones en el microtúbulo, es el túbulo conferido. ¿Y para qué sirve? Porque estas colas se unirán a las colas de los otros PRM que están en el túbulo vecino. Y estas colas se juntan, se amarran, se entrelazan. Y eso es lo que permite la unión de los microtúbulos. Los PRMs son proteínas que se pegan a los microtúbulos, pero que no se mueven, no se desplazan sobre el microtúbulo, está pegado en la posición. En cambio, hay unas
proteínas que sobre el microtúbulo sí se desplazan. Se llaman motores moleculares. Los motores moleculares están conformados por proteínas que operan coordinadamente con el microtúbulo y sí se desplazan sobre el microtúbulo. Son transductores mecanoquímicos. Para desplazarse necesitan energía. Esa energía es ATP. Hidrolizan ATP y con esa energía pueden convertir la energía química del ATP en energía mecánica para poder desplazarse. Se desplazan sobre microtúbulos en energía mecánica para desplazar cargas. ¿Quiénes son estos motores moleculares? 3 motores tenemos en la célula: miocinas, kinesinas y dineínas. Son los 3 motores de nuestra célula: miocinas, kinesinas y dineínas. Las kinesinas y las dineínas se mueven a lo largo de microtúbulos. Las miocinas se mueven a lo largo de microfilamentos. ¿Ok? Kinesinas y dineínas, microtúbulos, miocinas, microfilamentos. La carga celular que pueden llevar constituyen vesículas, mitocondrias, lisosomas, núcleos de los filamentos, proteínas pesadas, moléculas enormes, cromosomas. Todo eso es carga que pueden llevar estos motores moleculares. Por ejemplo, kinesinas, que están constituidas por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las 2 cadenas pesadas, estas que son moradas acá, son 2 cadenas pesadas, y las amarillas son las cadenas ligeras. Están entrelazadas las cadenas pesadas en el tallo y tienen 2 regiones globulares, que son las cabezas, que tienen actividad ATPásica, o sea, son capaces de hidrolizar ATP. Por eso es que las cabezas son las que generan las cosas, porque hidrolizan ATP. Y la cola se une a la carga, o sea, por acá se une lo que va a ser transportado por este motor. Así entonces, este es el microtúbulo y acá se une el motor, en este caso kinesina. Las cabezas en esta región reconociendo el microtúbulo, entrelazando el tallo, y las colas que reconocen a la carga, que puede ser mitocondria, núcleo, cromosoma o lo que sea. Esta se une entonces al microtúbulo por sus 2 cabezas. Una cabeza hidroliza ATP y esa energía no levanta. La energía se disipa y cae. Hidroliza la siguiente y se levanta. Y cae. Hidroliza y cae, hidroliza y cae, hidroliza y cae, hidroliza y cae, y va llevando su carga. Lógicamente esto lo hace a una velocidad enorme. Por eso es que la carga se desplaza rapidísimo. Así trabajan estos motores. La kinesina fue descubierta en 1985 en Axón de Calamar. Son una familia de proteínas, o sea, hay un montón de kinesinas. Los dominios motores o cabezas tienen secuencias semejantes. Claro, porque lo único que tiene que reconocer la cabeza es la tubulina, y eso es alfa-beta. Por eso es que todas las kinesinas tienen igual secuencia de aminoácidos en la cabeza, para reconocer alfa-beta, 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 alfa-beta. Pero la cola tiene que reconocer mitocondria, lisosoma, ribosoma. Ahí tiene que cambiar. Habrá una kinesina que con la cola reconozca mitocondria, otra reconocerá núcleo, otra reconocerá lisosoma, otra reconocerá tal cosa, otra tal cosa, montones de kinesinas, una para cada cosa. Pero la cabeza esa es la misma, porque es la misma, solo va a haber microtúbulos. Por eso es que las colas tienen secuencias diferentes de acuerdo a las diferentes cargas que transporten lo que tienen que reconocer la cola. Las kinesinas siempre se desplazan hacia el extremo más, siempre hacia el extremo más del microtúbulo. Miren la importancia de la polaridad del microtúbulo. Por eso es que cuando agarra la kinesina su carga, siempre lo va a llevar al más, nunca al otro lado. Por eso sabe a dónde tiene que llevar la carga. Ese movimiento hacia el extremo más se llama movimiento anterógrado. Las kinesinas tienen movimientos anterógrados. Por eso es, por ejemplo, que en una célula neuronal tengo el axón, acá está el botón sináptico, y hay cosas que la neurona tiene que mandar del citosol hacia el botón sináptico. Los
microtúbulos siempre crecen en el axón hacia el botón sináptico, nunca al revés. Entonces el extremo más está allá y el menos está más pegado al citoplasma. Todas las sustancias que tienen que ir desde el citoplasma hacia el botón sináptico tienen que notar sobre quinesinas, porque las quinesinas andan hacia allá. Ninguna quinesina puede dar la vuelta, porque siempre se van al más movimiento anterogrado. Si yo quiero desplazar algo desde el botón sináptico hacia el interior, no puedo hacerlo con quinesina, porque tendrá que ser un motor que me lleve de más a menos. Es el movimiento retrógrado. Acá tengo un microtúbulo, la quinesina siempre se va hacia el extremo más, de menos a más. ¿Okay? Y las cosas entonces, por ejemplo, en una neurona pueden ir algunas hacia allá y otras hacia acá. Pero siempre que vayan hacia allá, quinesinas, no pueden hacer otras. Pero hay algunas que pueden ir hacia acá, entonces necesito otro motor, la dineína. La dineína es el motor con movimiento retrógrado, o sea, en sentido menos, de más a menos. De tal manera que si hago un corte y amplío acá lo que sucede, voy a ver un montón de fibras. Estos son los microtúbulos unidos con PRN, todas estas de acá son sus PRN de los microtúbulos, los motores pegados, estos verdes, y la carga, las cargas que están llevando, unas de las allá y las otras hacia acá. Organelas, mitocondrias, etc. Las dineínas fueron descubiertas en el 63 en células nerviosas, pero lógicamente no las tienen. Son responsables del movimiento de cilios y flagelos. Los cilios y flagelos se mueven mediante dineínas. Es una proteína enorme, de 9 a 10 cabezas grandes, o sea, mucho más grandes que un tecido. Globulares, que generan fuerza en la cabeza, igualmente como quinesina. Se mueven hacia el extremo menos. Eso se llama movimiento retrógrado. Movimiento retrógrado. Es el generador para fuerza durante el movimiento de los cromosomas en la mitosis. Por eso es que todos los cromosomas se van asociados, porque solo pueden montarse sobre dineínas, no sobre quinesinas. Y las dineínas siempre se van para allá, no pueden montarse sobre allá. Así es la dineína, cabezas enormes, el tallo y acá las cadenas ligeras que conforman la cola. Y se unen aquí y trabajan igual sobre los microtúbulos, igual que las quinesinas. ATP los hidrolizan, levantan las patas y así sucesivamente van desplazándose en el microtúbulo. Dineína hacia un lado, quinesina hacia el otro lado. ¿Ok? Microtúbulos. Microfilamentos, solo les menciono este slide. Estamos en 30, hay 20 slides más que copien el archivo para filamentos y para filamentos intermedios. Lo que necesito que conozcan es lo que acabamos de ver, más este slide de filamentos, porque prácticamente el ensamblaje y el funcionamiento de los otros es igual, es el mismo, cambia la proteína, pero es el mismo. ¿Okay? En los microfilamentos están constituidos por fibras proteicas finas, fibras, ya no túbulos, fibras, filamentos, proteicas, están en diferentes células, forman como hilos de 3 a 6 nanómetros de diámetro, están compuestos por proteína actina, ya no tubulina, actina. ¿Y miocina también? Y no, la miocina no es, la miocina es un motor, lo acabamos de ver. Claro, pero también no forma parte en pequeñas cantidades. ¿Forma parte de? En pequeñas cantidades, porque... ¿De qué? Del microfilamentos. No. El filamento es actina. Lo que pasa es que en los músculos tengo actina y miocina, porque la actina, que es el filamento, trabaja con su motor, y el motor es miocina, pero la miocina no es parte del filamento, es el motor. Y el movimiento acá, en microfilamentos, está controlada por, ojo con esto, ATP y calcio. ATP y calcio. A diferencia de los motores, solo ATP, no calcio. Y de las PRMs que trabajan con ETP, calcio y ATP. ¿Ok? Hasta ahí entonces, hasta 30, necesito que se bien.